Empezamos con el primer showroom. Tenemos 3 proyectos, que son Sinloco, Scama y Cristóbal, no por este orden. Y bueno, vamos a empezar con Sinloco, Simulation Low Cost. Es un proyecto que entró como una idea que tenía que desarrollarse. Hoy en día está ya trabajando muy intensamente de la mano de gente muy importante en esta comunidad autónoma, viendo la posibilidad de poder desarrollar este proyecto y hacerlo realidad ya de una manera casi inmediata. Nos lo presenta Germán Rubio, que es la persona que presentó esa idea y que ha impulsado este proyecto de manera magnífica a lo largo de todo este año. Así que, Germán, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán Rubio. En estos momentos dirijo y coordino cursos prácticos de cirujanos y de veterinarios. Hoy en día, uno de los grandes retos es poder conseguir que se formen los cirujanos de una manera más rápida, pero siguen existiendo muchos problemas. Debido al COVID no se pueden reunir en grupo para formarse y al mismo tiempo hay muchos menos donantes para poder realizar las prácticas. Durante la próxima década, o durante esta década, mejor dicho, se van a jubilar 90.000 médicos y de ellos 26.100 van a ser cirujanos, de los cuales existe, o en los hospitales lo que ocurre es que existe un equipo muy limitado y entonces lo que nos ocurre es que perjudica a los residentes porque trabajan 60 horas semanales, entre 60 y 80 horas semanales. También existen simuladores a día de hoy de mucho coste y al mismo tiempo muy toscos, ¿no? que se suelen utilizar y desarrollar las prácticas con ellos en ambientes hospitalarios y universitarios. Por eso nace Simulator Low Cost. Simulator Low Cost es una herramienta tecnológica disruptiva que a través de su aplicación capacita al médico o al cirujano en este caso, ofreciéndole perfeccionar y mejorar las técnicas y prácticas quirúrgicas, ¿vale? A través de nuevos abordajes quirúrgicos. Y todo ello se consigue mediante ejercicios puramente prácticos. Los simuladores que desarrolla Simulator Low Cost son un sistema híbrido que se basa en un sistema físico con marcador móvil, en un sistema físico con impresión 3D de la patología con marcadores, que es donde el cirujano realizará las prácticas quirúrgicas, y un sistema virtual con desarrollos virtuales a través de realidad aumentada que, superponiéndolos con hologramas en el sistema físico, van a facilitar al médico o al cirujano guiarle y que conozca el procedimiento y realizar una cirugía correcta. Con ello vamos a conseguir crear valor y solucionar problemas como tener que utilizar cuerpos donados a la ciencia. Mejoramos la curva y reducimos la curva de aprendizaje del cirujano. Al mismo tiempo, hacemos compatible esta formación con la formación estandarizada que ya tienen. También conseguimos que puedan trabajar en cualquier lugar con este tipo de simuladores y a cualquier hora. Ya no es necesario tenerlos en el ámbito universitario o hospitalario y todo esto lo vamos a conseguir con una formación low cost. Al reducir la curva de aprendizaje del cirujano, vamos a conseguir reducir las listas de espera y mejorar o reducir los fallos en los procedimientos quirúrgicos al tener los médicos mejor formados. Y una de las cosas muy importantes también para los cambios generacionales es que a través de estos sistemas vamos a capacitar y vamos a conseguir que el cirujano tenga una mejor destreza con las nuevas tecnologías desde el primer momento. Todo esto lo conseguimos mediante un modelo de suscripciones, ¿no? La aplicación o la plataforma va a tener el máximo número de cirugías posibles a un precio low cost y estas suscripciones irán orientadas por especialidades, por cirugías y por diferentes planes que son el free, el básico, el medio, el premium, la venta de paquetes a sociedades médicas de su especialidad y, sobre todo, la venta de paquetes de formación personalizados a la industria. Todo esto es la punta del iceberg de un gran proyecto en el cual queremos conseguir tener una simulación de rayos X y de fluoroscopía para poder realizar prácticas, escalarlo a veterinaria, conseguir extender la formación a gafas de realidad mixta,
También queremos desarrollar cirugías específicas bajo demanda mediante realidad virtual. Con una cosa que es importante para nosotros es crear una comunidad abierta y colaborativa promoviendo un proyecto open source mediante el cual puedan colaborar todos los cirujanos. Introducir la inteligencia artificial para mejorar todos los procedimientos y utilizar dichos procedimientos que se desarrollen en realidad aumentada pudiéndolos escalar al quirófano. Para nosotros también es muy importante poder realizar tutorizaciones a distancia e in situ a través de nuevas tecnologías 5G y de gafas de realidad aumentada. Y lo más importante y lo que más se habla a día de hoy, poder realizar y crear salas quirúrgicas en el metaverso. Simulator Low Cost creemos que es un proyecto muy ambicioso, el cual sigue necesitando de más colaboradores tecnológicos y de inversión. Así que esperamos que pueda ser interesante. Y lo que también es muy importante, agradecer al Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Fomento, a Pedro, también a Carlos, a mucha gente, a todos los que nos habéis ayudado, a los ponentes, ayudado a que de una idea pasemos a un proyecto y de ese proyecto hayamos conseguido tener un producto viable. Y ya está. Venga, preguntas. No sé si hay por ahí alguna pregunta. ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Nos ponéis el...? Ah, vale, va Carlos. ¿Nos ponéis el...? A ver si hay alguien con mano levantada en digital. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas de nuevo. Cuéntanos un poquito cómo has avanzado desde la última vez que estuvimos juntos hace unos meses donde nos presentabas la idea. Bueno, yo creo que a día de hoy tenemos más claro un poco lo que es el procedimiento tecnológico que tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar este tipo de sistemas, ¿no? Sí que es cierto que más o menos sí teníamos un controlado o controlábamos cómo podíamos llegar a desarrollar este tipo de simuladores, pero también es verdad que gracias a tener colaboraciones o haber hablado con empresas tecnológicas nos hemos dado cuenta que la inversión a la hora de realizar este tipo de desarrollos es un poco más elevada. Sí es cierto y al mismo tiempo que también ha suscitado mucho interés y hay empresas que pueden llegar a estar interesadas en poder desarrollar este producto con nosotros, ¿no? O sea, es un poco ha sido y luego que al final hemos asentado mucho el proyecto, ¿no? Teníamos una idea que era estupenda y magnífica y gracias a todo el proceso de aceleración somos capaces de poder tener un proyecto y un producto viable. Más preguntas por ahí. La verdad es que esto que cuentas es súper interesante porque es una manera de traccionar, ¿no? Lo que empezó siendo una idea, ¿no? Ahora en contacto ya con empresas del sector tecnológico está siendo una realidad. Y eso es muy, muy bueno. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Por aquí en digital alguien se anima? Ah, perdona. Dale. Siempre. Que no vuelva a ser un Esto es típico ya, o sea que... No, ¿qué va? No, yo también felicitarte, ¿verdad? Bueno, no solo por la presentación, por todo el trabajo que habéis hecho y yo creo que se nota una evolución fantástica. Mi pregunta va relacionada con lo que decías de tener un producto que sea viable, ¿verdad? En cuanto al tema de usuarios, ese estudio que habéis hecho de viabilidad de producto, ¿cómo contempla lo que sería la suscripción a título individual o la suscripción a título empresa o a título hospital? En fin, ¿cómo habéis conseguido? Sí, al final es como nosotros lo que al final hemos desarrollado en el programa o en el desarrollo financiero, lo que hemos dividido es la posibilidad de realizar un B2C o un B2B, ¿no? Todas aquellas suscripciones que se realicen de manera individualizada van de parte del médico o de parte del especialista y luego sí que existen esos paquetes. Sí que es cierto que a lo mejor no se contempla aquí, pero nosotros que conocemos la industria y que conocemos cómo funciona, luego la cantidad de paquetes formativos, por así decir, que pueden llegar a comprar son brutales. O sea, estamos hablando de empresas que a lo mejor están facturando o están gastando
al año en torno a 5 o 6 millones de euros en formación solo en España. Esto, como es extensible a todo el mundo, encima vamos a tener la suerte de poder formar a especialistas médicos que tengan sitios con menos recursos. No quiero poner ejemplos, pero para que lo podamos entender. Hola, bueno, enhorabuena, Germán. Gracias, bueno, una presentación excelente y un gran proyecto con muchas posibilidades de futuro. A ver si tenéis suerte y encontráis unos buenos inversores. Yo te quería preguntar, todos estos cirujanos que se jubilan, ¿cabría también la posibilidad de que estuvieran en contacto con las nuevas generaciones también para que ellos fueran parte y formadores? A ver, nosotros, y eso ya es también una forma de pensar mía, creo que la mejor formación es la que agrupa todas las edades, ¿no? Por explicar una manera para que nos entendamos y muy rápida, está desde la persona con más experiencia, que es la que te frena y te permite que no te salgas del camino, y el joven, que teóricamente te impulsa, ¿no? Y ese compendio, esa unión de todas las edades y esas experiencias, yo creo que es el equipo perfecto. Los equipos multidisciplinares y además con diferentes edades son magníficos, al menos para mí. ¿Alguna más por aquí? Hola, ¿qué tal? Daniel. ¿Qué tal? Una pregunta sobre el funcionamiento. Yo, que no soy especialista, anticipo. Mi pregunta es, he visto como dos sistemas físicos, ¿no? y uno virtual. Entonces, la pregunta es, a nivel de inversión, una vez que tú tienes la tecnología, yo puedo estar cambiando de tipología de cirugía de forma fácil, lo que significa que estar actualizando las diferentes cirugías a nivel de costes va a ser más barato, y de esta manera tengo que hacer una inversión grande cada vez que tengo que... Claro, aquí se facilita como una imagen y una explicación de lo que es un tipo de sistema de simulación, ¿no? Evidentemente, también hemos estado hablando con alguna universidad que utilizan la megatrónica, en la cual, pues, por ejemplo, se puede tener un cubo quirúrgico, el cual, consiguiendo una sensibilidad igual que si introdujeras un stent o introdujeras cualquier tipo de endoscopio, laparoscopio, etc., va a ser capaz de estar sincronizado con una pantalla y poder hacer una cirugía perfectamente igual de inserción de un stent. Esto es lo más sencillo, porque al final tienes una impresión 3D, que no es costosa, tienes un sistema guiador, que puede ser una aguja Kirchner con un marcador, y tienes un desarrollo virtual que lo que hace es integrar los tres y poder visualizar lo que es la cirugía para que pueda practicar perfectamente el especialista médico. Pero bueno, hay que escalonar de manera correcta y si nos vamos a la megatrónica, los costes aún aumentarían mucho más. Y ese es el proceso de crecimiento y escalonado de Simulator Low Cost. Muy bien, ¿alguna pregunta más por ahí en digital? ¿Alguien levanta la mano? Silvia, ¿querías decir algo por ahí? Primero, antes que nada, felicidades por el proyecto. Quería preguntar sobre, creo que no se ha comentado, sí que hemos hablado, ¿no? Habéis comentado el tema de la necesidad y de la solución, sobre el equipo. ¿Qué tipo, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que tenéis en el equipo? ¿O cuál te imaginas que podría ser el equipo para una startup o un proyecto de este tipo? Aquí, una de las situaciones que tienen este tipo de proyectos es que el equipo puede ser extra grande o comenzar escalonándolo de manera correcta, ¿no? Nosotros tenemos, o colabora un ingeniero, también está colaborando un especialista médico, que también colaborarán muchos más, y una parte de tecnología que la van a llevar por parte de una empresa. En estos momentos y al principio, para que el proyecto sea viable y no tenga unos costes muy elevados, vamos a tener que externalizarlo probablemente. No es lo que quisiéramos, ¿no? Pero al final no nos queda otra opción, en principio, en un primer término, estamos hablando, a la hora de poder desarrollar, que el equipo tecnológico lo externalizáramos. Ok. ¿Alguna pregunta más por ahí en digital para cerrar? Que cerramos ya. ¿Estamos todos bien?
Vale, perfecto. Nada, simplemente cuando hablamos del tema de los pitch, siempre en todas las formaciones que hemos hecho, que hemos visto, siempre, y tú lo has hecho muy bien, que has dicho al final lo que pedías. Pero, minuto de gloria. ¿Qué es lo que le pides a esta audiencia que está formada por mundo de empresa, mundo de instituciones, mundo de inversión? Bueno, al final nosotros lo que queremos es tener colaboraciones y participaciones por parte de empresas tecnológicas y de instituciones que desarrollen la tecnología, porque creemos que la parte de formación la tenemos bastante resuelta y la parte de comercialización también. Y luego inversores, evidentemente, para todo esto hace falta dinero. Bueno, pues oído cocina, oído en digital, oído en presencial, necesitamos tecnológicas, necesitamos inversión. Así que, Sin Loco, muchísimas gracias, Germán. Gracias a ti, por Carlos. tu aportación. ¿Vale? Un aplauso para él.